Continuamos con su programa Libremente. Señores, el día de hoy tenemos un invitado especial, es un economista, conocido dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana y que está a un escalón a pasar a ser miembro de la alta dirección ejecutiva de ese partido. El comité político está con nosotros, señor Richard Medina. Vamos a darle la bienvenida. Saludos. Hola, ¿cómo están? Muy hermano. buenas noches. Para mí es un placer estar acá por primera vez que los visito. Mario, para mí es un honor estar con ustedes. Tremendo programa que tienen, lo sigue mucha gente. Gracias, Gracias. gracias. Mira, yo quiero iniciar, vamos a entrar de una vez, antes de irnos al tema político, yo sé que René está desesperado por eso, hablar del tema económico, porque tú eres economista, y el Banco Central ha dado varias informaciones, varias cifras interesantes. Entre ellas, primero sale la de turismo, con el tema de que ya tenemos hoy 11 millones Más de 11 de millones de visitantes, no de turistas. de Sí, visitantes. de Y la visita. gente como que no articula entender eso. Háblanos de la importancia de eso. Es un juego de palabras. Sí, hablando de la importancia de eso y cuál es la diferencia central que hay y cómo impacta la economía esa cifra. Mira, la diferencia entre un turista y un visitante es que un turista pernocta, es decir, un turista amanece en República Dominicana. Un visitante no necesariamente amanece en República Dominicana. Y ahí es básicamente crucerista. Hay más de 2 millones de cruceristas que están viniendo. Y bueno, la cifra de los 11 millones se logra precisamente con los cruceristas. Ahora bien, desde el punto de vista político, pienso que el gobierno le ha dado continuidad a los planes que tenía Danilo Medina en cuanto al turismo. De hecho, los dos puertos que más turistas que más visitantes reciben a nivel de crucero, que son de Puerto Plata, uno se hizo durante la gestión de Danilo Medina y el otro se dejó a tiro de hit en esa gestión, que no se inauguró por la pandemia. Entonces yo creo que ese es un logro que Danilo Medina hay que dárselo, hay que felicitarlo, porque fue quien vio el turismo como herramienta de desarrollo. Y respondiendo a tu segunda pregunta, es precisamente eso. Cuando viene un turista acá, esa es una persona que está consumiendo bienes que en su momento, en el 2019, 85% de esos bienes eran producidos en República Dominicana. Hoy apenas es 72%. Pero es una cifra relativamente elevada. Entonces, cuando ese turista viene, tú tienes productores de diferentes rubros agropecuarios que están vendiéndole al hotel que le da servicio a ese turista. Tienes una serie de personas que trabajan dentro del esquema del hotel o en actividades conexas. Piensa en alguien que trabaja dando tours en la zona colonial, dando tours a la isla Saona, etcétera. Y también hay toda una industria que le da servicio a los hoteles, desde lavado de sábana, desde platos, hasta muebles y hasta venta de artesanías. Entonces hay toda una economía comunitaria que se mueve alrededor de cada turista que viene. Y como siempre digo, hay que felicitar a Danilo Medina porque fue quien reconoció esto y realizó una serie de políticas públicas encaminadas a lograr que vengan 10 millones de turistas, que todavía no lo hemos logrado, y a que esos turistas duren más tiempo en República Dominicana y por lo tanto demanden más bienes y servicios que la misma República Dominicana provea. Mira, Richard, yo quiero hacerte una pregunta ya también en el plano económico. Ya después hablaremos también de la parte política. En el día de ayer el Banco Central anunció una bajada de 25 puntos básicos de la tasa de política monetaria. Estaba en 6%, bajó a 5.75%. Y esto argumentaba el Banco Central que lo hacía porque manejaba un nivel bajo de inflación controlados y también un crecimiento económico que ronda más o menos el 5.2%. ¿Por qué ese crecimiento que es tan cacareado, que es tan laureado por organismos internacionales, no se visualiza, no se manifiesta en el bolsillo de los dominicanos? Y lo digo porque en este diciembre fue un grito general de la gente que la situación estaba mala, sin embargo vemos al Banco Central diciendo que estamos creciendo un 5.2% este año. Yo creo que esa cifra de crecimiento yo no la cuestiono en el sentido de que es el mismo Banco Central que existe, o con los mismos funcionarios desde 2004. Correcto. Entonces no podemos caer en el error de criticar algo que antes decíamos que era correcto. Como algunos que antes criticaban al Banco Central y ahora que está en el gobierno lo aplauden. Inclusive lo dejaron ahí. Lo dejaron, claro. Sí. Yo creo que esa fue, si hubo alguna medida correcta fue esa. Pero respondiendo a la pregunta, ¿qué sucede? República Dominicana es un país que crece, que tiende a crecer. Siempre hemos sido el campeón de crecimiento. De hecho, entre 2003 y 2019, República Dominicana fue el país de América Latina que más creció. Crecimos más que Panamá. Después de pandemia, entre 2021 y 2024,
estamos entre los primeros 5 países que más crecemos. Es decir, que ya no estamos creciendo a los niveles que crecíamos antes, o por encima de los niveles que crecíamos antes. Eso se debe a un conjunto de factores como la dispersión que hay en materia de inversión pública. Inversión pública de construcción de carreteras, de metro, de Gasto de capital. Lo que es gasto de capital. Si usted tiene una casa, gasto de capital es, le hago una mejorita a la casa, le pinto una pared, le construyo una pared, o compro algunos muebles, compro algún carro. Entonces, esa falta de ejecución, esa tardanza que se observa en el gobierno, en este ámbito, y que no está utilizando ese gasto de capital ni las compras públicas como un instrumento de desarrollo, como sí ocurría en el pasado, pues es lo que yo entiendo que ha hecho que República Dominicana no crezca tanto como en el pasado, tanto como en 2013-2019, y que tú tengas una serie de productores agropecuarios que no están produciendo como producían antes, es decir, que estamos importando más comida de la que importábamos antes. Con el tema del crecimiento, está en 5.2, como tú bien señalas, entre enero y noviembre de este año. Sin embargo, recordemos que en 2023 la cifra original era 2.4% y luego fue revisada 2.2%. Es decir, que crecimos menos de la mitad de lo que crecíamos normalmente. Antes crecíamos 5.5% y crecimos 2.2%. Eso es como un 40%. Wow. Ahora bien, si uno hace el análisis y dice, mira, si tomamos el crecimiento 2023 y 2024, sí, 2.2 y 5.1, ¿cuánto es realmente ese crecimiento equivalente a un año? Y la cifra que uno tiene es 3.5, que es la mitad, es como un 60% de lo que crecíamos en los gobiernos anteriores. Entonces, con esto lo que quiero decir es que ese 5.2% es un rebote, tiene un efecto estadístico porque crecimos poco el año pasado, entonces hubo una cierta recuperación, pero cuando uno normaliza ese número, realmente estamos creciendo muy poco. Y digo muy poco porque es algo que uno ve en la calle. O sea, usted se iba ahora en diciembre, el 24, en un supermercado de toda la capital, y no veía el dinamismo que se veía antes. Eso es anecdótico. Yo estoy esperando las cifras de ventas y las cifras de transacciones que se publican a final de este mes para compararla con los 2 años anteriores y efectivamente ver. Pero sí hay un indicador que nos indica que la actividad económica está siendo cada vez menor, que es el de préstamos que toman las personas y las empresas. Sí. Mientras más préstamos toman, más crece la economía porque más se comercia, más se demanda, más se consume, más carros se compran, más se construyen edificios, más se hacen viviendas. Entonces, cuando uno ve esas cifras, cada año está bajando la cantidad de préstamos o el crecimiento de los préstamos que la banca múltiple, los bancos, le dan al sector privado. Entonces, es un indicador de que efectivamente estamos creciendo menos. Y un último, que no es menor, es que en enero-septiembre las importaciones crecieron negativo. En un país como este, que es importador neto, cuando las importaciones están creciendo negativo, significa que hay poco consumo. Y si hay poco consumo, la economía no va a crecer. ¿Por qué? Porque el gobierno no está invirtiendo y compensando el consumo de los hogares del sector privado. ¿Cuáles son sus expectativas, por ejemplo, para el 2025, pese a la situación económica, los lineamientos del gobierno? ¿Vamos a tener un mejor año a nivel económico? ¿O realmente la situación va a venir más compleja? Porque hemos visto que, por ejemplo, la Cámara de Diputados, esos son préstamos, y preocupa porque que realmente quienes pagan todo eso somos nosotros con nuestros impuestos. Yo creo que va a ser un año difícil. Pienso que va a ser un año difícil, aunque podamos crecer 4 o 5%, pero a nivel de la economía del hogar, lo que le llega a la gente, creo que va a ser complejo, por varias razones. Primera razón, el gobierno está en una situación fiscal complicada, muy complicada. Ese desespero que tiene el gobierno por la reforma fiscal, que al final la tuvo que sacar porque estuvo mal diseñada, nosotros estuvimos siempre explicando los errores de diseño, que fueron vastos, fueron amplios, fueron muchos, de ese proyecto de reforma. La idea del gobierno era tratar de equilibrar un poco la situación fiscal. ¿Qué significa equilibrar un poco? El gobierno vive en un déficit. Déficit es que gasta más de lo que ingresa. Una casa no puede gastar más de lo que ingresa, más de lo que usted gana de sueldo. ¿Por qué? Porque usted tiene que endeudarse para pagar eso. Usted no puede endeudarse permanentemente. El gobierno sí puede hacerlo. Puede durar mucho tiempo endeudándose. Pero esos endeudamientos no pueden ser cada vez crecientes. Y el gobierno cada año está endeudándose más de lo que se endeudaba el año anterior. Y eso ha generado algunas complicaciones. Primera complicación, la factura de intereses de la deuda pública está creciendo a niveles preocupantes. Los economistas tenemos la
la forma de hablar en términos de cifras muy grandes en proporción al PIB, que es el tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto. Entonces, los intereses de la deuda pública el año que viene, en 2025, van a equivaler a 3.7% del PIB. El Ministerio de Educación el año que viene va a recibir 3.8% del PIB de presupuesto. O sea que ya estamos gastando de intereses casi lo mismo, casi exactamente lo mismo, que son 298 mil millones de pesos, casi lo mismo que se le va a dar al Ministerio de Educación para educación de nivel inicial, básica, secundaria y técnico vocacional en escuelas. O sea, eso es un dato alarmante. Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros estamos gastando de manera improductiva casi una cuarta parte de nuestro presupuesto como país. Y eso es lo que ha generado que el gobierno tenga que reducir en 20 mil millones el gasto de obras públicas de inversión. Entonces, en ese sentido, yo no sé cómo el gobierno va a poder hacer o va a poder terminar una parte importante de las obras que está prometiendo que inició este año. Entonces, pienso que va a ser un año bastante difícil para todos y más difícil todavía para el gobierno. Richard, Bueno, yo quiero que demos el paso a la política. a la política. ¿Por qué? Tú eres dirigente del PLD y obtuviste 526 votos aspirando a miembros del comité político. Entonces vemos que te faltó una cosita para entrar al comité Un político. empujón. Y ahora bien, vemos a un José del Castillo que emprendió una acción legal ante el Tribunal Electoral contra su propio partido porque entiende que no se cumplieron las reglas de juego y que hay 6 escaños que deben subir. Entre ellos tú, principalmente, pero en última instancia, José del Castillo. Entonces la pregunta mía es, te hago este introito para que entiendas el contexto de la pregunta. ¿Por qué vemos solamente a José del Castillo, si él es el último de los beneficiados, cuando entrarían 7, defendiendo esta propuesta o peleando esto ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Electoral, perdón? ¿Cuál es la postura tuya, Richard? Primero que nada, yo quisiera aprovechar el espacio y siempre que me tratan el tema lo hago para agradecer a todos aquellos miembros del Comité Central del PLD que me dieron su apoyo. Obviamente no pasamos, nos quedamos a 2 votos. En todo proceso uno va a ganar o a perder. Y yo creo que el hecho de que tanta gente nos valoró, más de un 40% de la membresía del Comité Central, mucha gente que le demostró cariño a uno, que fue apoyando a uno, pues yo creo que es bastante positivo y mi agradecimiento siempre, incluso también para aquellos que no nos apoyaron. Creo que el hecho de que tanta gente participó, más de 80% de la matrícula, pues lo que hace es legitimar las autoridades que salieron electas ahí, tanto el presidente del partido, nuestro secretario general, como todos los miembros del comité político nuevos y los que salieron reelectos. Con respecto a tu pregunta de el recurso que depositó, gracias, era la palabra, José del Castillo en el Tribunal Superior Electoral, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el recurso? Que hubo una inobservancia de algunas partes de los estatutos que se aprobaron y que el tribunal analice esa inobservancia de si efectivamente tiene mérito que 7 compañeros que estamos ahí, que somos los que seguimos en votación, entremos porque había un grupo de compañeros que fueron ratificados. Yo participé en la redacción de los estatutos. Realmente eso fue como algo que quedó más o menos, no quedó tan claro así, se debió haber una revisión legal, después una revisión jurídica después de que se aprobaron. Y pienso que cuando uno lo lee de nuevo, sí, efectivamente, José del Castillo tiene razón. A nivel personal, yo no conversé el tema con José. Sí lo conversé con personas vinculadas a José, que cuando inició el tema, pues me lo manifestaron. Yo sí he estado haciendo una tarea y es conversando con diferentes dirigentes para que todos estemos de acuerdo en que una vez que falle el Tribunal Superior Electoral, si es positivo, pues que haya consenso de cómo hacer todo, de cómo acoger ese recurso desde el punto de vista orgánico. Richard, pero ahí mismo, y eso no se pudo debatir dentro del partido antes de llevarlo al tribunal, me explico, porque se supone que la comisión electoral tenía la última palabra y después que sale el proceso ya no, hay que ir al tribunal, pero anteriormente, ¿cuál fue la postura oficial de esa comisión electoral presidida por Cristina Lizardo con respecto a esa inquietud que ustedes están presentando? Yo creo que la comisión organizadora del 10º Congreso, Reinaldo Párez Pérez, que presidía la compañera Cristina Lizardo, hizo un gran trabajo.
Sucede que todo esto pasó muy rápido, en menos de 21 días. Entonces ahí mismo se organizaron elecciones al Comité Central y luego al Comité Político. El sedazo que había que darle a nivel legal a los estatutos del partido para ver las formas, ¿no?, de lo que se quería aprobar, pues creo que se quedó un poquito en el medio de todos estos procesos electivos que son muy complejos. Hubo uno que fue a nivel nacional. Entonces pienso que no hubo tiempo de evaluar esta situación. Pero ya el compañero José del Castillo, que es la parte que depositó el recurso, pues ya ahí hizo las explicaciones y los argumentos de por qué realmente esta situación pasó. Pero no creo que fuera nada malintencionado ni mucho menos. Creo que la comisión hizo un gran trabajo y dentro de ese gran trabajo estaba a organizar varios procesos prácticamente simultáneos en menos de un mes. Y evidentemente eso genera este tipo de Hay situaciones. que preguntarle a la comisión particular. Vamos a invitar a Cristina Lizardo acá para que ella nos dé su... Sí, Está claro que ella piensa después de haber pasado el proceso, si está de acuerdo o no con eso. Mira, a mí me gusta que tengamos un invitado economista porque la economía y la política van de la mano. Hay alguien que decía que si la economía va bien, la política va bien. O lo contrario. Mira, yo quiero preguntarte, Richard, ¿qué tan fuerte es nuestra economía en términos de vulnerabilidad? Hay gente que habla de un término que es ya de ustedes, el tema de default, de un país que cae en default, que es la incapacidad de poder pagar su deuda. Yo la última vez que vi la lista, la encabezaba Venezuela, luego seguía Argentina y luego un tercer lugar muy lejano, República Dominicana. Pero en el caso de Argentina tenemos un presidente como Javier Milei que ha tomado unas medidas que todo el mundo está diciendo que son positivas. Sin embargo, nosotros como República Dominicana seguimos tomando préstamos y préstamos tras préstamos y cada vez más. Entonces esto ya empieza a preocupar a la gente. Entonces hablamos de un crecimiento por encima del 5%, pero ¿qué tan fuerte es la economía dominicana y qué tan capaz sería de poder seguir cogiendo esos préstamos sin caer en un default? Mira, la economía dominicana, creo que a partir de 2014, un grupo de individuos que no sé cuál es su experiencia a nivel económico, pero que estaban constantemente diciendo que el país estaba quebrado, el país estaba en quiebra. Yo creo que hasta el presidente Abinader en un momento dijo eso, después que se fue electo. Eso nunca fue así. O sea, mientras la economía produzca lo suficiente para pagar su deuda, el país tiene solvencia. Y yo creo que ahora somos solventes. Ahora bien, el hecho de que no tengamos el riesgo de default inminente en el mediano plazo, no quiere decir que no debamos preocuparnos. Yo creo que hay grandes preocupaciones. La principal, desde mi punto de vista, es el tamaño de los intereses de la deuda que estamos pagando. Como yo dije, ya está en 3.7% del PIB. Cuando uno lo ve como proporción de los ingresos, de los impuestos que recauda el país, pues estamos hablando que más de 24%, de cada 100 pesos que recauda el gobierno de impuestos, más de 24 van a pagar intereses de la deuda solamente. Intereses de la deuda, Intereses, no capital de la deuda. No capital, intereses hay solamente. hay que Eso es un aclarar número eso. excesivamente elevado. De hecho, somos los 10 países que más pagamos intereses de nuestra deuda pública como proporción de los impuestos que recaudamos. Es algo preocupante. Y lo segundo, que creo que es muy preocupante, es que los déficits fiscales son cada vez más grandes. Déficit fiscal, como yo dije, que gasto es mayor que ingreso. Entonces, el año que viene tendremos un déficit de alrededor de 3.1, 3.5% del PIB. Y eso nos lleva a niveles que no habíamos visto desde la pandemia. O sea, sacando la pandemia, de 2012 nunca habíamos tenido un déficit como el que vamos a tener el año que viene. Eso también es preocupante. Y es más preocupante todavía porque los déficits que vimos en 2012, que era básicamente por construcción acelerada de obras públicas, aquí no lo vamos a ver, porque aquí no se está construyendo nada. Entonces, tenemos alta carga de intereses, déficit que crecen, y para colmo, el gasto público, lo que se va en salarios, en pensiones, no se va en construcción de obras que aumenten la capacidad productiva futuro del país. Sí. Me gustaría saber su opinión con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre que cualquier persona que aspira a la presidencia, senador, Ahí sí. puede hacerlo sin estar respaldado de un partido político. Y
en ese mismo tenor, ¿usted cree que tal vez esta sentencia viene con algo detrás? Porque vemos cómo se ha hablado de quitarle el presupuesto a los partidos políticos, supuestamente. Vemos ahora de que cualquier persona de manera independiente puede aspirar. ¿Usted cree que hay algo detrás de todo esto como de desequilibrar o desaparecer el sistema de partidos políticos en el país, que actualmente está muy estable en comparación a otros países de la región? Aquí siempre hay un grupo de organizaciones e individuos que están defendiendo la minimización del rol de los partidos políticos en las instituciones del Estado. Eso tiene más que nada el trasfondo de que ellos mismos, que no pueden lograr por los votos, dirigir esas instituciones, puedan acceder a ellas y a manejar esos presupuestos. Entonces yo no descarto que algo tenga que ver ahí. No conozco el trasfondo de cómo el Tribunal Constitucional pudo aprobar esa sentencia, o pudo fallar esa sentencia, perdón. Pero yo creo que es peligroso este tema. Hay que esperar a ver cuál es la salida legal que el Congreso tiene que buscar respecto a esto, porque tú no puedes dejar que cualquier persona, simplemente cumpliendo esos requisitos, pues se inscriba, porque entonces tendríamos 1000 gente, una boleta enorme. Ahora, a mí me extraña que las cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, no emitieron opiniones sustentadas en derecho defendiendo el rol de los partidos políticos para las aspiraciones presidenciales. Entonces, a mí... ¿Están en Navidad? No sé si en Navidad, porque eso fue hace un tiempo, eso. eso fue hace un tiempo. La misma Junta Vamos a darle un chance. también podía haber emitido una opinión sustentada, contraria a lo que salió en la sentencia, pero esas son las cosas extrañas que uno a veces no entiende. Como políticos profesionales que dirigen esas instituciones no fueron precisamente a explicar al Tribunal Constitucional o a dar una opinión sobre eso. Bueno, así es, señores. Vamos a darle las gracias a Richard Medina por habernos acompañado el día de hoy en Libremente. Tendré la invitación para un futuro no muy lejano, Richard, porque tenemos muchos temas pendientes en cuanto a la economía de este país. Señores, continuamos con Libremente. Dentro de un breve instante vamos a la tercera y última pausa comercial. Nos vemos en breve, no se cambie.